Esta conferencia se presenta como apoyo a la exposición temporal Luz más Luz, Leo Matiz en las colecciones del Banco de la República, que ustedes podrán visitar en el tercer piso del museo hasta el 30 de julio. Esta conferencia abordará el movimiento cultural asociado a la consolidación del arte moderno en Colombia durante los años de la restauración conservadora, a la luz de la revista Espiral de Artes y Letras, fundada en Bogotá en 1944 por el español Clemente Airó. Silvia Suárez es doctora en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad y maestra en Artes Plásticas. Es miembro del grupo de investigación Taller Historia Crítica del Arte y colabora con la red Conceptualismos del Sur. Ha realizado algunos proyectos curatoriales sobre arte colombiano moderno y contemporáneo y ha publicado varias investigaciones sobre arte moderno. Ha sido docente en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional y realiza proyectos como curadora e investigadora independiente. Bienvenidos, muchas gracias Silvia, bienvenida Gracias. También. ¿Todos ustedes visitaron ya la muestra Luz más Luz? Sí. Bien, porque no vamos a hablar de esa exposición. Yo propuse, digamos, esta charla para poder ofrecer algunos elementos de contexto con respecto a, digamos, dos enclaves importantes en la trayectoria de Leo Matiz, Colombia y México, ¿no? Fundamentalmente a través del estudio de la revista Espiral. Básicamente voy a tratar de hacer en el tiempo que está programado una presentación de esta publicación, pero sobre todo tratando de explicar por qué considero que es bien importante volver sobre ella. Y por qué ofrece tantos elementos para hablar del contexto y de las relaciones Colombia-México durante esa época de la restauración conservadora en Colombia. En segundo lugar, revisar la agencia poético-política de los artistas, escritores, periodistas que estuvieron agrupados, que estuvieron asociados de alguna manera a la trayectoria de esa revista, hacia dónde iba, ¿no? Esa defensa del arte moderno de la que hablo en el título, pues de alguna manera en la revista Espiral como que tuvo una orientación bastante fuerte hacia la promoción de la integración plástica, que ya les voy a contar un poco de qué se trata. Esa idea yo creo que va a ser muy interesante para ti, por ejemplo, y finalmente pues tratar de dejar abiertas algunas preguntas sobre el movimiento cultural en Colombia durante esos años de la restauración conservadora. Sobre todo, reviso a través de la propia Espiral algunos intentos de agrupación, algunos intentos de asociación de los artistas plásticos, solo digamos entre ellos, pero también de los artistas plásticos con los literatos y con los periodistas, que se dio durante esos años. Y que de alguna manera esos intentos de asociación lo que nos hablan es de un proceso muy importante de configuración del artista como intelectual durante esos años, ¿no? Que es quizás una asociación que nosotros podríamos hacer más directamente en este momento, pero que no siempre necesariamente se ha concebido de esa forma, ni la agencia del artista en una sociedad determinada pues ha estado orientada en el sentido del trabajo intelectual. Como somos pocos, me gustaría desde el principio dejar abierta la posibilidad de que ustedes hagan preguntas, de que me digan, deténgase, no tengo muy claro como este contexto del que está hablando o ideas. Ustedes verán cómo se empieza a entrecruzar un poco este rollo de la revista Espiral con una buena parte del material que está dispuesto en la exposición que Sigrid Castañeda y Julián Petit curaron sobre la obra fotográfica de Leo Matiz.
La restauración conservadora. Sí. Sí, ese es uno de los elementos como bien importantes que quiero proponer, porque nosotros tenemos una historia, la historia política de Colombia se nos ha contado todo el tiempo en términos de ese ping-pong entre en los gobiernos de los dos partidos políticos tradicionales, ¿no? Entonces tenemos la hegemonía conservadora a comienzos del siglo XX, luego la República Liberal y después de la República Liberal, la República Conservadora. Después la dictadura de Rojas Pinilla y el Frente Nacional. Todo un juego de ping-pong eterno en el que parece que no existiera una tercera ni una cuarta fuerza jamás. Qué bueno que empezaste con esa pregunta, Miriam, por esta razón. En el campo de la historia sí se ha empezado a peinar a contrapelo esa historiografía totalmente ligada como a los turnos de liberales y conservadores en el poder a través del siglo XX, y a reconocer, por supuesto, esas otras fuerzas, por ejemplo, los partidos de izquierda que emergentes a fines de los años 30 empezaron también a participar de la historia política del país, y que realmente pues son siempre omitidos prácticamente de esa historia. Entonces la restauración conservadora como periodo iría del último gobierno de la República Liberal hasta el final de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que es bien interesante. En sentido estricto sí, más bien vendría desde que se acaba la República Liberal hasta el final de la dictadura de Rojas Pinilla, pero es importante reconocer ese como un periodo de restauración conservadora y no de república, por dos razones, porque muestra realmente la afinidad ideológica y política que tenía Gustavo Rojas Pinilla con el conservatismo, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando él cuando a través pues, de este golpe de Estado se hace, excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, uno de los principales móviles de ese golpe de Estado fue como buscar una alternativa con respecto a los partidos políticos tradicionales que se encontraban en el periodo más álgido de la violencia, ¿no? Y entonces esa es una idea que tanto en ese momento como de ahí en adelante pues sesgó la mirada con respecto de todas maneras a esa afinidad y a esa pertenencia que tenía Rojas Pinilla con el conservatismo, por lo menos con cierta ala del conservatismo de esos años, ¿no? Y eso es algo bueno, que desde diferentes puntos de vista revela, digamos, cuestiones distintas. Vamos a ver aquí con respecto al tema que nos compete, que es el de la cultura y la historia de las artes plásticas durante esos años, que nos revela eso, ¿no? Con respecto a Espiral, lo que estoy compartiendo acá son resultados de la investigación doctoral que hice, en donde justamente Espiral fue más que el objeto de estudio como la columna vertebral documental de la investigación que yo desarrollé. Y la razón por la que escogí Espiral en vez de otras revistas que han tenido como más figuración en la historia de la cultura, digamos, entre comillas, en lo que aquí se ha desarrollado en ese sentido, como la revista Mito, o en el campo de las artes plásticas, la revista Plástica o la revista Prisma, o antes revistas culturales como la revista de Indias, que quizá todos ustedes tengan mucho más presentes que la revista Espiral, que literalmente, como yo le pongo a la carpeta donde tengo guardada esta presentación, es un fantasma, es como una especie de fantasma en la historia cultural colombiana. Tiene mucho que ver con el hecho de que su momento más importante de actividad haya sido durante la restauración conservadora. Bueno, la revista Espiral se fundó en el año 1944 y estuvo emitiéndose, estuvo publicándose hasta que se murió uno de sus fundadores, que fue Clemente Airó,
que indudablemente pues fue como el actor carismático que la mantuvo de principio a fin, aunque al principio, digamos, constelado con una gran cantidad de intelectuales de los más significativos de esos años, durante por lo menos los últimos 15 años más bien mantuvo la revista en funcionamiento casi solo, ¿sí? Clemente Airó es otro fantasma de la historia cultural colombiana. Me tocó a mí en esta investigación trabajar con muchos fantasmas y hasta sesiones espiritistas hice para poder encontrar algunas de las informaciones que están aquí. Pero entonces les decía, la revista se fundó en el 44 y dejó de aparecer en el 75 de manera casi ininterrumpida. Es cierto que no era una revista mensual, como trató de ser, nunca se publicó mensualmente, en realidad casi siempre tuvo más bien una periodicidad trimestral, aunque la ambición de ellos siempre fue que fuera una revista mensual, pero solamente suspendió actividades entre 1945 y 1948 y después entre 1958 y 1960. Lo que quiere decir que se estuvo publicando pues casi 30 años ininterrumpidamente. Cuando yo empecé a hacer esta investigación le preguntaba a algunos otros historiadores por qué no es tan visible la revista Espiral, y me daban las razones más, digamos, como es que no era tan buena, y yo decía, bueno, pero uno publica 30 años una revista. Bueno, sí, puede ser que no fuera tan buena, pero no fue buena 30 años, o sea, ¿cómo es la cosa? Y yo llegué a la revista en realidad investigando el archivo de Eugenio Varney Cabrera, que en su archivo personal tenía una columna que durante los años 60 publicó en la revista Espiral y que me hizo pensar, pues evidentemente debió ser una revista de alguna importancia. Eugenio Varney Cabrera es un intelectual de la mayor importancia para la historia del arte colombiano. Él fue el director científico de la historia del arte colombiano de Salvat, por ejemplo, la única historia, digamos, de largo aliento que se ha escrito aquí, una de las pocas. Y me llevó a pensar que pues en realidad la revista no podía ser tan mala, pero lo que él tenía pues en su archivo eran los recortes de los artículos que él había publicado. Entonces, afortunadamente, la familia de Clemente Airó, los hijos de Clemente Airó, cuando él falleció, bueno, años después de que falleció, donaron una colección completa de la revista aquí a la Luis Ángel Arango, y eso pues me facilitó mucho la vida porque en realidad yo pude consultar de primera mano pues toda la revista, con excepción de algunos números que han sido mutilados, aquí, allí. Bueno, y entonces la otra razón que el otro camino que me había llevado a preguntar, a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta revista? Porque todo parece indicar que era importante, pero todo el mundo dice que no, sin razones de peso, o que me parezcan de peso, es que, bueno, por ejemplo, Álvaro Medina en Procesos del Arte en Colombia utilizaba, digamos, sistemáticamente artículos de la revista Espiral para hablar de los años 40, de los años 50, o sea, la revista sí aportaba como información significativa con respecto a ese periodo. Del mismo modo Carmen María Jaramillo, pues que son como luminarias realmente de la historia del arte moderno en Colombia, utilizaron mucho como fuente Espiral. Entonces yo dije, no, nada, tengo que verla. Esta es la portada del primer número de la revista. Podemos hablar ya de algunas de sus características. Por ejemplo, que hablan como del espíritu con el que surgió la revista. El logo de Espiral era siempre el título, escrito así, pues como una línea continua, jugando con la idea de espiral, de continuidad, etcétera, pero la viñeta que está al lado izquierdo cambiaba en cada número. Entonces, como decir, no tenemos un logo único, sino que estamos cambiando constantemente. Un guiño quizás a la revista de Avance,
de Cuba, que tenía como la misma política de no dejar un logo fijo, sino un logo con un elemento fijo y un elemento variable. Y a la derecha, digamos, en contraposición con esa viñeta, había siempre un fragmento de algún texto de un historiador, de un teórico, de un filósofo que les llamara mucho la atención y que de alguna manera enmarcaba pues, ese número de la revista. Esos son dos elementos variables y el título, digamos, era la constante. Yo empecé con el primer número de la revista y ya me pareció como que la nómina era impresionante. El director de los primeros números no fue Clemente Airó, sino Luis Vidales. Así empezando. Entonces, en el comité asesor estaba Eduardo Salamea Borda, José Osorio Lizarazo. De artistas estaba Ignacio Gómez Jaramillo, Marcos Pina, Luis Alberto Acuña, Luis B. Ramos. O sea, en realidad, una nómina de la que uno no podría decir, pues esta era una revista mala, sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces empezó esta hipótesis, digamos, a configurarse de que en realidad no era por razones de calidad de la revista, sino por razones políticas, que se había vuelto un fantasma, que se había vuelto pues un referente ahí medio como marginal ahí en esa historia cultural. Afortunadamente, digamos, esa hipótesis había que ponerla a prueba en el contexto pues de la investigación doctoral, y la hipótesis lo ponía a prueba uno, claro. Pero entonces la pregunta, a mí me interesaba en términos generales analizar las relaciones entre arte y política durante esos años. En realidad no durante esos años, cuando entré al doctorado, en realidad lo que yo propuse fue, como todo el mundo comete ese error cuando entra a hacer cualquier proyecto de hacerlo muy grande, lo que quería era comparar como el movimiento del muralismo de los años 30 con el auge de la gráfica de los años 70, y mi hipótesis era que durante los años 50 como que había algún elemento de continuidad, había algún elemento que había generado como una especie de tradición cultural entre esos dos capítulos de la historia del arte colombiano y la propuesta que hacían en términos de agencia poético-política. Pero en realidad, mirando Espiral, lo que yo descubrí fue, cuando hablo de descubrimiento no quiero decir que yo descubrí algo que nadie más había visto, sino para mí, que yo descubrí para mí, que en realidad yo me estaba saltando los años 40. O sea, yo estaba hablando del muralismo de los 30, de los 70 y de los 50 y 60 como eje donde se diera esa función de bisagra entre esos dos momentos, pero los 40 como que no existían, y eso me lo hizo ver justamente la revista, y me hizo ver que efectivamente también en la historia del arte moderno colombiano los 40 se pasan así como… Los 40 y los primeros años, o sea, pareciera como que el capítulo del muralismo terminara por ahí con la República Liberal, porque también esa matriz historiográfica de los dos partidos políticos se ha aplicado a la historia del arte, y esa es una cosa, digamos, que yo quería romper realmente con este trabajo, y muchos de los compañeros pues, que están trabajando en el campo, en el ámbito de la historia del arte también. Justamente el periodo de la restauración conservadora se pasa así como, uy, no. Sí, también existió Débora Arango, ya. Carlos Correa, pero como unas menciones sueltas que no hablan realmente de proceso para nada en esos años. Y ese era justamente el momento que a través de la revista Espiral se podía observar
muy bien, y entonces yo terminé dejando de lado los 30, los 70, los 50, los 60 y concentrándome en la restauración conservadora. ¿Tienen preguntas hasta ahora? Bueno, este es un retrato, bueno, básicamente los documentos que yo estoy mostrando hoy provienen de aquí, del archivo de la biblioteca, por lo que les contaba que estaba en la colección completa de la revista Espiral, pero también del archivo personal del artista Marcos Pina y del archivo personal de Clemente Airó y del archivo personal de Eugenio Barney Cabrera. Me parece importante señalar la procedencia de esos documentos porque pues en realidad no son documentos que estén circulando muy ampliamente, lo que habla un poco del estatus que tiene este periodo y la obra de esos artistas, etcétera, como en nuestra historia. No estaban para nada disponibles. Entonces, en el archivo personal de Clemente Airó, en ese folder donde se guardan como todos los artículos que se escribieron sobre la revista, etcétera, él tenía guardado este retrato que le hace Grau, que me pareció súper importante registrar porque les decía, Clemente Airó también es otro fantasma como de esa historia cultural colombiana. Él nació en Madrid, su nombre real era Clemente Oria Arberas, pero como era un poco complicado, entonces al llegar aquí pues como que adquirió como nombre artístico Clemente Airó. Y él no solo fundó con Luis Vidales la revista Espiral, sino también, y la dirigió durante casi toda su existencia, sino también fue un magnífico escritor de novelas, pero cuando uno mira la historia de la literatura colombiana no aparece, y si uno pregunta por qué no aparece, es que no era colombiano, pero llegó a Colombia de 22 años, todas sus novelas tratan sobre Colombia. Él hace una de las primeras novelas, por ejemplo, que habla sobre la guerrilla colombiana durante sus primeros años de existencia. Exploró a fondo una suerte de realismo psicológico. Bueno, no, esa es otra tesis, la de la literatura de Clemente Airó, pero quiero decir, tiene una obra tremendamente significativa de cuento, novela y ensayo, y pues fue un agente cultural muy importante en el país, y sin embargo en el manual de historia de Colombia, en la sección que tiene que ver con literatura, en la historia nueva, historia de Colombia, todas esas obras que en los años 70 trataron de dar como una imagen, digamos, más global de nuestra historia, no solo en términos políticos, sino también económicos y culturales, está borrado. Me pareció importante también poner el retrato de Grau, porque justamente nos muestra, en términos ya de historia de las artes plásticas, y por eso me parece como mágico, Miriam, que estés aquí hoy, una inquietud que yo tengo más o menos desde el año 2007, cuando hice una exposición aquí, ya les voy a hablar un poco sobre ella, en la que encontraba que en la historia del arte colombiano nos dicen, bueno, hubo un capítulo que fue el de los artistas muralistas, que eran realistas, que estaban alineados con la vanguardia, digamos, mexicana, con el muralismo mexicano, que son Gómez Jaramillo, Luis Alberto Acuña, tal vez Luis B. Ramos en algún grado, y eso como que se acaba, y luego viene el momento de surgimiento del arte moderno, o sea, de esa manera dicen, eso no era moderno, y a partir de 1957 aparece como el arte moderno en Colombia, o sea, cuando se acabó la dictadura Rojas, como tenemos un acta de nacimiento en 1958 para el arte moderno en Colombia, que está representado por los 5 grandes, Grau, Botero, Obregón, Ramírez Villamizar y Negret, y por ahí se les coló Wiedemann, que sí entra, aunque no era colombiano tampoco.
Y con esa exposición que yo hice en el año 2007, que era una conmemoración de una expo, de la primera que se hizo aquí, recién abierta la biblioteca en 1957, lo que a mí me había llamado mucho la atención era que en toda la documentación que hice para organizar esa exposición, esos artistas, esos 5 artistas, estaban completamente entremezclados con los otros, con Acuña, con Marcos Pina, con Carlos Correa, con Tejada, con Tejadita, con Tejada Lucy, también con Alicia Tafur, como que había un movimiento artístico muy grande y muy fuerte en el que no era posible ver esa división tajante entre los premodernos y los modernos, ni entre los realistas y los abstraccionistas, que en realidad nunca lo fueron totalmente. Bueno, eso ya es otro tema. Pero es lo que yo llamo una falla historiográfica en el sentido no solo de un error, sino de una falla como una falla geológica, porque realmente digamos que está hablando de problemas mucho más profundos e invisibles, pero que tienen unos efectos, digamos, muy fuertes en la superficie, en la forma en que se nos presenta esa historia. ¿Sí? Y entonces simplemente con el retrato quería decir, Grau estaba ahí. Ay, no me los cohiban. No, pero es para que, para pasar. Entonces ya no preguntan. No, sí, sí, yo les paso. ¿Cuál es tu definición de moderno? Quítenle el micrófono. No, mi definición. En realidad, voy a hablar en plural, porque pues todos estos años yo no he trabajado sola. Hemos mantenido un diálogo con pues, diversos investigadores de historia interesados en la historia del arte de Colombia y en general de América Latina, y digamos, un paso importante que hemos dado es hablar, en vez de arte moderno, hablar en plural, hablar de modernidades. Eso es como un paso súper importante hacia como tratando de saldar esa falla historiográfica de la que te estoy hablando, porque en términos de la historia del arte, de las artes plásticas, quedémonos, digamos ahí, que es el ámbito en el que yo trabajo, la definición de moderno, que por supuesto aporta también su carácter a la definición de arte moderno, está totalmente casada y, digamos, como fascinada, pero también secuestrada por la idea de vanguardia y por la vanguardia artística europea. Justamente muy buena parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo está orientado como a dañar ese matrimonio y a esa fascinación y a eliminar ese secuestro, y es decir, bueno, si una manifestación como el arte moderno obedece a unos elementos de contexto, por ejemplo en el caso europeo, a un tipo de modernidad, a una especie de modernidad, que para definirla yo siempre, digamos, me remito a Marshall Bergman y a su libro Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿cierto?, en donde él dice, bueno, nosotros para entender cómo ese fenómeno de la modernidad tenemos que ver por lo menos 2 ramas, la de la modernización, que es como ese proceso que se desprende a partir de la revolución industrial y de la ilustración, ¿cierto?, de desarrollo científico, tecnológico, que nos lleva a un cierto tipo de urbanización, a una cierta relación, digamos, con el espacio y con el tiempo realmente, a través de lo tecnológico, y por otra parte de la manifestación de eso en el ámbito, digamos, del pensamiento, en el ámbito cultural, que es lo que Bergman denomina como modernismos. Entonces tenemos modernización y modernismo. Como marco, esa definición de Bergman nos sirvió a nosotros para decir, bueno, ok, entonces ¿cuáles son, digamos, las características de eso moderno? ¿Cómo son los procesos de modernización, por ejemplo, en Colombia o específicamente en Bogotá? ¿Y cuál es la respuesta, digamos, cultural ahí? Tenemos que poner muchos otros elementos sobre la mesa.
Es cierto que nosotros no tuvimos un arte de vanguardia, aquí no se desarrolla la vanguardia, como sí en otros países de América Latina, en Argentina, por ejemplo, en el Cono Sur, en términos generales, en Brasil, por ciertos elementos, ciertas razones, digamos, de contexto, por ejemplo, que allá hubiera una mucho más fuerte migración europea, por ejemplo, de lo que existió en Colombia, pero también por ciertos procesos económicos, porque aquí siempre hubo un proteccionismo que no, digamos, permitió el tipo de industrialización que hubo en esos países, etcétera, 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 ¿no? Y entonces yo sí, en este momento, fundamentalmente no me pregunto modernidad qué, sino modernidad cómo. Y arte moderno sí, pero tratando de ver cuál era la definición de arte moderno que estos mismos actores estaban aportando en ese momento. ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Bueno, él se desesperó. Bueno, estas son algunas fotografías de prensa de la bitácora de Airó en la que se conmemoran los 25 años de existencia de la revista Espiral, y básicamente las traigo para mostrar que no solo en el contexto colombiano, sino también desde otros países de América Latina, como Venezuela o Argentina o México, la revista se recibía y se apreciaba, puede que solamente dentro de como un círculo de literatos, de intelectuales, de artistas, pero sí tuvo, digamos, una vida importante. Si bien a partir de los años 60 deja de ser una revista orientada como a una distribución general y empieza más bien a apelar a, digamos que Airó se concentra en distribuirla a esos distintos países de América Latina y como que la orienta mucho al ámbito académico y estrictamente también literario, pues tuvo una significación importante. Y entonces estas simplemente eran documentos que me taladraban más la cabeza en el sentido de decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué entonces es que la marginan de esa manera? ¿Cómo fue que se volvió un fantasma esta revista? Este es el número, uno de los 2 números que sacan como especiales a propósito pues de los 25 años. Bueno, entonces volviendo al primer número, uno de los elementos, por supuesto, por lo que les había contado, que era mi intención inicial en esa investigación, que me llamó la atención fue este artículo, Finalidad técnico-social del nuevo arte mural en América, escrito por David Alfaro Siqueiros. Pues este titán de la historia del arte moderno mexicano, uno de los grandes protagonistas del movimiento muralista. Ahí en el retrato que está encabezando el artículo es un retrato que le hace Ignacio Gómez Jaramillo. Este es uno de esos documentos que es como un postre para el investigador, porque justamente Gómez Jaramillo hace ese retrato con esa línea que lo caracteriza, ¿no? Que era una de las ambiciones de los artistas un poco del periodo de él, como Trujillo Mañenat, que es hacer un dibujo con una línea limpia y continua y que sea, digamos, pues que tenga la semejanza con el retratado, etcétera, pero porque él pone abajo David Alfaro Siqueiros, pintor del año 2000. Y la presentación que hace de Siqueiros es también como totalmente elocuente, pero ovacionadora. ¿Cuál sería la palabra? Laudatoria. O sea, fundamentalmente dice cosas como este es el pintor que nos está señalando realmente el futuro del movimiento artístico, no solo de América Latina, sino del mundo, y sobre su lomo lleva realmente como el impulso de toda la humanidad. O sea, es un artículo realmente desbordado. La introducción pues que él hace, la presentación que hace del personaje pues es totalmente desbordada
digamos, en esa admiración y en ponerlo como esa figura señera, ¿no? O sea, si usted quiere saber qué hacer, mire lo que está haciendo Siqueiros y escuche lo que está diciendo Siqueiros. Y a continuación viene este texto que escribe el propio Siqueiros sobre un proyecto, la alegoría de la igualdad de las razas, que estaba haciendo en Cuba, que estaba haciendo en La Habana en esos años y que realmente, bueno, ya no existe ese mural, ni se pudo dar verdaderamente en los términos en los que él estaba planteando que se iba a dar en este artículo. Y ahí hay, digamos, un elemento que es importante tener en cuenta, o que fue importante tener en cuenta para mí, y eran los tiempos, pues, de las comunicaciones en esa época, ¿no? En realidad este artículo se está publicando acá en el año 44, pero el texto lo escribe él originalmente en el año 43, y en La Habana lo publica en otros medios, pero pues también se lo envía a Gómez Jaramillo para que lo publique, o se lo deja, ya les voy a contar cuándo se lo deja, y entonces ellos deciden, como en el primer número de Espiral, incluir ese texto, que por cierto es un texto importante porque en la trayectoria de Siqueiros está ubicado justo en un momento de transformación profunda del discurso de Siqueiros sobre la práctica artística. Ya les voy a contar un poquito sobre eso también. Pues es bien sabida, es bien conocida la relación de Gómez Jaramillo con Siqueiros, en el sentido en que pues, Gómez fue enviado, recuerdan, durante la República Liberal, digamos, en una especie de comisión para mirar cómo era que se estaba manejando el proyecto cultural mexicano, y él ahí pues establece, digamos, una serie de relaciones importantes, entre las cuales está el desarrollo de algunos murales, de algunos trabajos colaborativos con el propio Siqueiros en Ciudad de México, y ustedes vieron en la exposición esas fotos, yo acá tengo una de ellas, que los muestran pues como colaborando, pero vamos a hablar un poco de ese horizonte dentro del cual ellos colaboraron y con Leo Matiz, ¿no? Las imágenes que vemos arriba, que vemos en esta página, son del mural que hace en Chillán, en Chile, que es un mural en el que colaboró, entre otras personas, con el artista colombiano Alipio Jaramillo. Esto, digamos, es significativo para mí porque un elemento que me sirvió mucho para trabajar sobre este tema de arte y política en la restauración conservadora fue analizarlo desde la perspectiva de las redes, usar un poco la teoría de las redes para analizar, bueno, cómo las ideas lograron persistir en un periodo como muy opresivo, de mucha censura, lograron incubarse y dar frutos a pesar de justamente estar durante la represión. Muchas gracias. Esto no se ve, es genial, pero les estaba diciendo que ese documento de Siqueiros se produce en un momento como de inflexión de su pensamiento, que tiene que ver con su famoso atentado a Trotsky, cuando Siqueiros intenta asesinar a Trotsky, termina en la cárcel y finalmente por mediación, sobre todo de Neruda, consigue, digamos, que lo saquen de la cárcel, pero con el precio del exilio. Y entonces él se tiene que ir de México, es expulsado del Partido Comunista Internacional, porque él era, digamos, un militante fuerte del Partido Comunista Mexicano y del Partido Comunista Internacional, y en ese momento entonces es expulsado y tiene que irse también del país. Pero Siqueiros es un tipo tremendamente activo, prolífico,
Bueno, otro de los archivos, perdón, de los que saqué los documentos que estamos viendo acá es el archivo personal de Siqueiros, que está en la Tallera, en la Sala de Arte Público de Siqueiros en Ciudad de México, y en el Getty Research Institute, que también tienen un material importante, documental, de Siqueiros. Entonces, en este momento, Siqueiros se toma, digamos, de una manera bastante positiva su exilio, y en vez de quedarse quieto, desde su llegada, o sea, la primera salida que él hace de México hacia La Habana, él ya en La Habana empieza ese proyecto de mural. Esto es año 1943. Él hace, funda un comité continental de arte para la victoria. Son los años de la Segunda Guerra, ¿no? Y entonces ese Comité Continental de Arte para la Victoria habla de la victoria de las democracias en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y es un comité fundamentalmente de orientación antifascista. Y con esa capacidad que él tenía realmente de nuclear artistas, intelectuales, y realmente el objetivo como muy claro que tenía de dejar prácticamente núcleos formados de colectivos que desarrollaran sus ideas en este sentido, y de crear redes. Él no lo dice en esos términos, pero si uno lo mira como desde esa perspectiva, digamos, contemporánea, pues en efecto lo que él hacía era realmente tratar de tramar, de formar esas redes de colaboración. Con esa idea del Comité Continental de Arte para la Victoria, viaja hasta Chile, y ahí empieza, digamos, el periplo de su exilio por América del Sur. Porque llega a Chile, porque efectivamente era a través de Neruda que él había conseguido como su libertad, pero pues salir exiliado. Entonces tiene estos encargos en Chile, allí se encuentra con Alipio Jaramillo y hace el mural de la Escuela de Chillán. Viaja también a Perú, pasa también por Ecuador, y finalmente llega a Colombia, que eso es lo que está dibujado ahí. Llega finalmente a Colombia en 1943, y en su autobiografía realmente Siqueiros habla bastante de ese año, casi 2 años que estuvo exiliado, pero no menciona casi su paso por Colombia. Realmente en los otros países consiguió encargos, en los otros países pues se quedó bastante tiempo. Lo único que menciona, me llamaban el coronelazo, ¿no? Se llaman las memorias de Siqueiros. Habla de un viaje que hace como por el Valle del Cauca, y habla del paisaje abrumador y bellísimo de Colombia, pero de alguna manera cae en Bogotá mágicamente, y lo único que cuenta es la anécdota de que él estaba tratando de pasar de incógnito y Gaitán le gritó por la calle. Jorge Eliezer Gaitán le gritó como así en la Jiménez con Séptima, no, Siqueiros está, y entonces ahí realmente no pudo ya pasar de incógnito. Cuando en realidad la visita de Siqueiros a Bogotá, aunque sí fue breve, fue tremendamente influyente, por decir coloquialmente, mojó prensa, ¿no? Realmente fue súper preparada. Yo afortunadamente alcancé a hablar con Maruja Vieira, que me contó cómo ella había participado, por ejemplo, de la comitiva que fue a recibir a Siqueiros al aeropuerto, después cómo lo recibieron, ¿no? Dentro de esas redes de afinidad política del comunismo de esos años. Y ya vamos a ver algo de esto. También, digamos, aquí en este diagrama inoperante se pueden ver un poco los viajes de ida y vuelta de algunos de los artistas que formaron parte de los primeros años de la revista Espiral.
Luis Alberto Acuña también, digamos, tenía una relación muy fuerte. Todos ellos tenían una relación muy fuerte con Siqueiros y con México a través de ese gran artista que fue Rómulo Rosso, como uno de los padres del arte moderno, digamos, en Colombia. Y Rómulo Rosso, siempre que llegó un artista colombiano allá, fue el primer contacto y él era el que los ponía, digamos, los relacionaba con el medio, aunque él muy pronto se retiró de Ciudad de México y se fue a vivir a Mérida, en Yucatán. De todas maneras siguió moviendo pues sus influencias y ayudándoles a vincularse y a establecerse allí a los artistas colombianos que llegaban con curiosidad sobre ese movimiento artístico mexicano. Y entonces Luis Alberto Acuña, pues que era uno de sus mejores amigos, es bien sabido, pero también Ignacio Gómez por esa comisión que había tenido, Alipio Jaramillo había tenido este contacto directo y este trabajo colaborativo con Siqueiros en Chillán. Bueno, ahí están más o menos las figuras, y Marcos Pina también. Esta es una de las fotos que está en la exposición, tomada por Leo Matiz. No puse la que es más famosa, que es en la que está posando Gómez Jaramillo, está posando como una especie pues, de santo, ¿no? Que es efectivamente la fotografía que utiliza como modelo para hacer su San Sebastián en las trincheras, una obra realmente importante en la trayectoria de Ignacio Gómez, pero en realidad habla ya de esa búsqueda que Siqueiros y todos los artistas pues, que eran afines a sus ideas estaban haciendo en esos años, de una obra de arte, hoy en día le dirían transmedia, pero era una obra de arte total en la que se utilizaran todos los medios a disposición. No se puede negar que de los muralistas mexicanos Siqueiros fue el más experimental, en términos formales, pero en términos técnicos y tecnológicos también. Él tenía esa gran obsesión que Rivera o un Orozco no tenían, porque ellos estaban muy a gusto pues, con utilizar unos medios tradicionales y experimentar más, digamos, en la creación de la imagen únicamente, pero para Siqueiros todos esos niveles eran importantes. Y entonces esta es una de las fotografías que hay de esa colaboración, en la que se plantea como un movimiento de ida y vuelta entre la fotografía, el dibujo, la pintura, la arquitectura, el mural, etc. Estos ya son algunos documentos de la visita o provocados por la visita de Siqueiros a Bogotá. Es lindo pensar, también es una Bogotá muy distinta a la que nosotros conocemos ahora. Por ejemplo, la charla pública, las dos charlas públicas que hace Siqueiros en ese momento, las hace en lugares que ya no existen, porque pues claro, él viene aquí antes del Bogotazo. Entonces, hace una charla pública para la Escuela de Bellas Artes, pero la hace en el Teatro de Bogotá, que desapareció con el Bogotazo, justamente, que al parecer era muy bello. Y la otra la hace, y la rueda de prensa la hace en el Hotel Granada, que quedaba donde está el Banco de la República, pues la sede principal del Banco de la República ahora, ahí en la Jiménez con Séptima, y que parece también que era un edificio pues muy bello, era emblemático, digamos, de la ciudad, y que es otra de las grandes, digamos, pérdidas arquitectónicas del Bogotazo. Bueno, y entonces este es un artículo que, como ven, forma parte del archivo personal de Marcos Pina, o sea que, y que fue publicado en este periódico de difusión socialista que se llamaba El Común, difundiendo un poco las ideas principales que había presentado Siqueiros en su charla en la Escuela de Bellas Artes.
Y aquí hay otro en el Diario Popular, que fue un periódico súper importante para la historia de la prensa en Colombia, que es el Diario Popular. Es como una de las primeras publicaciones de coalición de diversos, digamos, de diversas, ¿cómo se llama?, facciones de la oposición durante esos años últimos años de la República Liberal o primeros años de la Restauración Conservadora, dirigido por Gilberto Vieira. Esto era bien importante para mí porque muchos de los periodistas y escritores que colaboran en Espiral fundaron o cofundaron o ayudaron a dirigir o formaron parte de los consejos editoriales de estas emergentes periódicos que pues eran alternativos con respecto pues al Tiempo y al Espectador, ¿no es cierto?, y a la República. Y ellos también colaboraban con esos periódicos, ¿no? Eran periodistas también en el Tiempo y en el Espectador y donde se pudiera, porque es un momento pues también en que apenas se están formando esos perfiles, ¿no? Ninguno de ellos vivía exclusivamente como periodista, solo Álvaro Pachón de la Torre, pero los demás eran escritores, eran profesores, eran periodistas, pues un poco toderos. Uy, no voy a dar esta vuelta porque no alcanzamos. Bueno, sí. Sí. Pues no sé si alargo como mucho esto, pero pues quería preguntar cómo, ya que nombras a Rómulo, a Rosso, sí, y a Acuña, entonces pues me pregunto si hay alguna como relación directa o indirecta del movimiento Bachué con la revista, con Espiral. Sí. Es interesante la pregunta. En realidad, Espiral, como se funda en el año 44, ya, digamos, el impulso de Bachué pasó hace 2 décadas, una década, 15 años, ¿no? El impacto de Bachué, de la Bachué de Rómulo Rosso y el inicio, digamos, de ese movimiento que se manifestó más fuertemente desde la perspectiva literaria que de la plástica, pero que también es muy significativo para la historia de la plástica, se dio a fines de los años 20, ¿no? Pero en realidad sí está vinculado en términos, digamos, de tradición cultural, porque efectivamente pues uno de los efectos que tiene cierta escritura de la historia del arte es que nos hace ver a los artistas como si solo existieran 10 años. O sea, uno piensa en Rómulo Rosso y piensa en la Bachué y 5 años, 1925, 1930 o algo así, y no tiene ni idea de qué hizo después, cuál fue la obra que hizo viviendo 30 años en México. Él tiene no me metas por ahí, pero él tiene una obra importantísima que desarrolla allá. Y bueno, lo mismo pasa con cada artista, es que ellos no hacen, claro, se inscriben en la historia del arte por un cierto desplazamiento, por una obra que se canoniza, ¿sí? Digamos, Marcos Pina, el pintor abstracto, entonces él tiene tales obras abstractas, entonces parece que solamente hubiera estado activo en 1944, porque es el año en que, o en el 43, porque es el año en que hace su Capricho Vegetal, y todo lo que hace, todo el resto de su vida como que no es visible. Nosotros tenemos que trascender esa forma de hacer historia del arte, combinarla, ¿no? No hay que ser tan, digamos, tan radical, pero entonces lo interesante de Espiral, entre otras cosas, es que es por el momento en que se publicó, es una revista en la que convergieron como fuerzas, por ejemplo, la del bachuismo, ¿sí? En términos, digamos, de historia cultural, lo importante ahí es que el relato del mestizaje se sigue desarrollando en la revista Espiral, por ejemplo. Ciertas ideas sobre el arte moderno se siguen
digamos, irrigando a través de la revista Espiral. En términos literarios, allí tenemos a Luis Vidales, entonces, digamos, a través de un Luis Vidales, pero también a través de un José A. Osorio Lizarazo, pero del propio Clemente Airó, no, de Vidales, viene La fuerza de los nuevos, ¿sí? Que en el ámbito de la historia literaria pues es muy significativo, pero ya pasaron también 15, 20 años. Los cuadernícolas, también hay una presencia fuerte de cuadernícolas en Espiral, pero Espiral no fue ni nueva, ni cuadernícola, ni bachué. Es una revista que se formó en un momento de madurez de esos escritores. Digamos que ellos están bordeando… Clemente Airó era de los más jóvenes, cuando la funda realmente está en sus 20, pero los otros ya iban, o sea, un Vidales ya iba por sus 30, ya iban caminando hacia los 40, entonces es una revista que no trató de emular como una poética de vanguardia, no trato de ser vanguardista en el sentido de decir nosotros somos los Espiral y vamos para allá y la literatura se hace así y la plástica tiene que dejar de ver esto, ¿sí? Sino que trató, la teoría de la cultura de Espiral realmente tenía que ver con lo que yo les estaba contando del logo. Ellos veían como una espiral, en el sentido en que hay movimiento, hay transformación, pero todo forma parte como de una sola cosa, ¿sí? Entonces ellos no son tampoco, no son vanguardistas, pero no son refractarios con respecto al arte de vanguardia ni a la literatura de vanguardia. Lo que tratan de hacer es siempre como ponerse más allá y como recoger lo mejor de eso y hacer como un trabajo de síntesis. Pues eso se los digo a partir de la lectura de las columnas editoriales de la revista y de muchos de los ensayos que se publicaron en ella, ¿sí? Entonces sí y no. ¿Te acuerdas de esta forma mística o figura mística? Esta es una de las piezas que me costó más trabajo conseguir para la exposición que les contaba, la que hice en el 2007 sobre los 50 años de la… Dime. Ahora, después de esta exposición, que ahora es parte de la colección del Museo Nacional, pero lo que yo tuve que hacer para conseguirla es una obra de Hugo Martínez que realmente no formaba parte en ese momento de ninguna colección, estaba en la casa de Hugo Martínez. Y que pues en esta exposición yo traté de conseguir muchas de las piezas que estuvieron originalmente en ese Salón de Arte Moderno de 1957. Y unos artistas eran muy fáciles de conseguir, digamos Botero, Ramírez, bla, 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 pero había otros que a pesar de que habían sido muy importantes en ese momento, cuando yo estaba haciendo la exposición era muy difícil como seguirles la pista, por ejemplo Julio Abril o el propio Hugo Martínez. Bueno, yo tuve suerte de muchas maneras y en ese momento conseguí contactar a Hugo Martínez y él nos prestó la forma mística o la figura mística que ahora sí está para ver en el Museo Nacional y que fue primer premio de escultura en el Salón Nacional de Artistas que se hace en 1957, que fue el 10º Salón Nacional de Artistas y que fue la reanudación de los Salones Nacionales de Artistas que se habían suspendido durante los años de la Restauración Conservadora. Y él me habló con un amor de esta escultura, me decía, bueno, es que esta realmente era la Virgen que debía estar, es una Virgen, ¿sí? Es una forma abstracta, pero es una Virgen, y era la figura que debía estar en la iglesia de Fátima. ¿Tú no conoces la iglesia de Fátima? Y yo, no tengo ni idea. Me dijo, pero fue tan importante. Esto es el año 2006, que yo estoy hablando con él, o 2007, sí.
pero es que es tan importante, ¿cómo puede ser? No les hablan a ustedes en la universidad de la… Tú estudiaste artes, no les hablan de la iglesia de Fátima, y yo no tengo ni idea de la iglesia de Fátima, lo siento. Bueno, yo me quedé con eso ahí, pero pues no más. ¿Tú sí la conoces? Discúlpame, la grabación. Ya que permites esta conversación, creo que esta es una obra que sintetiza tu esfuerzo por tratar de explicar la noción de modernidades, precisamente, aquella en que se entronca, como lo plantea inclusive Jesús Martín Barbero, las modernidades en América Latina, ¿no? Siempre es un entronque entre las tradiciones y precisamente los movimientos que se están dando a nivel planetario. Sí. Entonces, creo que aquí hay un esfuerzo de síntesis. Totalmente, Y totalmente. de ahí la interesante de tu anécdota sobre la Virgen de Fátima. Resulta ser más importante la Virgen de Fátima que la obra, porque es esa tensión que estás tratando de comentar. No era más para él. Ah, bien. ¿Por qué no quedó en la iglesia esta? Él me dijo, bueno, me mostró el boceto de la que sí quedó. Me dijo, es que para la comunidad que encargó esa iglesia, que era la de los eudistas, pues esta virgen era muy abstracta, ya era demasiado abstracta, entonces escogieron otra que era, pues sí, muy sintética y todo, pero pues era la virgen. Y bueno, ya voy a volver sobre ese asunto de la forma mística. Este folleto de arte público, una publicación muy interesante que lidera Siqueiros en Ciudad de México a partir del año 55, y lo que permite ver es una nueva etapa, porque también, digamos, por ese mismo efecto, esa historia del arte muy formalista, cuando nos hablan de muralismo mexicano, nosotros nos situamos en los años 20, ¿sí? Y pues como que hay unas obras canónicas, pero parece que no fuera un movimiento. Es que lo curioso de esa historia formalista es que en vez de hablarnos de movimientos habla como de instantáneas, como y eso fue y no fue más. Pero todas esas ideas evolucionaban. El movimiento muralista también evolucionó y de muchas maneras. Y en efecto, por ejemplo, ese vínculo que yo quería ver originalmente entre muralismo y gráfica se dio de forma muy orgánica y muy evidente en el caso de México. Bueno, uno puede ver en el taller de grabado popular y todo eso, como la continuidad de esas ideas y de ese horizonte realmente de experimentación poético-política que hay allá. Y los folletos de arte público, justamente que se publican a partir de 1955, dejan ver un momento, un nuevo auge, digamos, de ese muralismo en México que está orientado por el ideal de la integración plástica. Lo que ustedes están viendo ahí son imágenes del trabajo en el campus de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde les dan carta abierta pues, a los artistas más contemporáneos, más experimentales de la época para hacer sus obras. La que está en primer plano, por supuesto, es de Siqueiros. Digo por supuesto porque él tenía su ego así bien puesto. Pero esta obra, que también está en el campus, es de Rodrigo Arenas Betancourt. Rodrigo Arenas Betancourt es otro de los artistas que llega a México y conectándose a través de Rosso, de una vez queda colaborando. Él colabora en la revista de arte, en el folleto de arte público, como fotógrafo, pero también pues está muy activo en términos artísticos y consigue este encargo muy importante que es el Prometeo que está en la UNAM, ¿no? Pues escultura de unas dimensiones que finalmente quizás el único que las ha podido hacer así en Colombia es el propio Arenas Betancourt, con la falla de los pedestales siempre, ¿no? Si recuerdan el Bolívar desnudo de Pereira. Pero bueno, él es el único como que logró manejar como escultura de esa envergadura acá, porque había podido experimentar, ya tenía un saber hacer que había, digamos, formado allá en México. Entonces,
todos esos cruces me parecen a mí muy significativos. Aquí, por supuesto, no hubo un mecenazgo del Estado como el que existió en México a través de tantos años para el movimiento muralista, y por eso se dice que en Colombia no hubo muralismo, porque si uno mira como en términos de metros cuadrados, pues la producción que se hace en México y la producción que se hizo en Colombia no existió. Falso, de toda falsedad. En realidad no hubo mecenazgo del Estado e indudablemente nunca los artistas, digamos, fueron favorecidos con encargos de la envergadura y la cantidad, digamos, que hay en el caso mexicano, pero hubo trabajos bien importantes, muchos de los cuales han sido destruidos, ¿sí? Entonces es difícil también poder hacer la historia de eso. Por ejemplo, nada más en el campus de la Universidad Nacional hubo también, digamos, sobreviven algunas cosas, como todo el trabajo que hay en la iglesia, ¿no? En la capellanía de allá, del campus de la Nacional. Pero había murales en diferentes edificios, en diferentes facultades, por ejemplo, los de Alipio Jaramillo en la de Derecho, que fueron desmontados, otros que fueron destruidos, otros que probablemente están debajo de capas de pañete. Todo un problema que tenemos aquí con el patrimonio, que no es nada gratuito, que tiene que ver justamente pues con nuestra historia también política, indudablemente. Y también en la ciudad, ¿no? Porque justamente como no había un mecenazgo también del Estado fuerte, entonces pues muchos de esos murales se hicieron en viviendas o en espacios privados, en fábricas, en los halls de los bancos todavía hay muchos, ¿no? Es una tarea de todas maneras por hacer con seriedad. Lo que estamos viendo acá es una carátula de la revista Espiral, justamente en ese año 55, y tiene pues en la portada un detalle, una vista general del mosaico que hace Marcos Pina en la fachada de la iglesia de Fátima, ¿sí? Y que tanto en Espiral, acá está una imagen de la capilla de Fátima, no sé si alguno la haya visto, ¿sí? Y si ven la Virgen que quedó, que habría sido alucinante que estuviera la figura mística, ¿no? Como esa forma totalmente abstracta allí, pero pues quedó más bien como una Virgen sintética, elongada, con un Espíritu Santo en las manos y todo, ¿no? Pero realmente la que coordinaba muy bien con el proyecto era la figura mística, que fue, digamos, promocionada en su momento como la primera obra de integración plástica que se hacía en Colombia, que es bien interesante porque estos artistas e intelectuales asociados a la revista Espiral, como pues ya ustedes lo han notado, estaban todos bastante alineados por la izquierda, pero por diferentes, digamos, facciones y facetas. Realmente en ese momento había unos liberales, unos liberales más radicales, había socialistas, había comunistas, porque esa escisión ya se había dado para esos años, pero intelectuales. Había también conservadores moderados formando parte de la revista. Pero entonces, de todas maneras, es bien irónico que la primera obra de integración plástica, y acá vuelvo sí sobre el comentario que tú estabas haciendo hace un momento, pues sea una iglesia. Pero en el contexto de la restauración conservadora también es bastante lógico que haya sido una iglesia. Ahora, eso tiene otra historia que es súper interesante y que no la alcanzamos a contar acá, pero en esos años a nivel mundial hay como una especie de nuevo medievalismo, una especie de medievalismo, como en cuanto a la plástica, esa idea de integración plástica, perdón por la redundancia, estaba muy vinculada como a una nueva apreciación del gótico, de las iglesias góticas, y de eso como un espacio para la colectividad y de un espacio en el que se integraba lo pictórico, lo escultórico, lo arquitectónico, como en un ámbito que puede ser disfrutado por una colectividad. Fundamentalmente era como una mirada
una vuelta sobre ese referente, pero que lo ecumenizaba, que lo dereligiosizaba, ¿sí? Era como una secularización de esa mirada. Lo que vemos arriba son bocetos, no, son de hecho fotos de los vitrales, no, de los bocetos para los vitrales que hizo Marcos Pina también en la iglesia de Fátima. Ustedes pueden ver que todos esos, en los arcos laterales de la iglesia, todos son vitrales hechos por Marcos Pina. Algunos tienen, digamos, como un grado de abstracción, un cierto grado de abstracción, pero en los otros él hace como la concesión y dice, bueno, siendo el defensor del abstraccionismo que era, de todas maneras, pues hace una imagen narrativa. De todas maneras, él mete su ruidito ahí, que ya eso habría que mirarlo como haciendo una lectura iconológica, que no la vamos a hacer aquí, pero el complejo de vitrales es muy bonito. Otra idea interesante, bueno, no les he mencionado, Marcos Pina dirige como el trabajo desde la plástica en este proyecto de la iglesia de Fátima, pero la parte arquitectónica la maneja Juvenal Moya, y esta es como la primera obra en la que Juvenal Moya empieza a investigar, como ustedes ven, los arcos que son típicos de su arquitectura, digamos, religiosa, y que después como en proyectos de mayor envergadura pues va a llevar como una más grande expresión. Entonces es muy interesante para mí. La iglesia de Fátima realmente es una obra germinal de ese movimiento de integración plástica que se manifestó más fuertemente en el ámbito religioso aquí, por esas razones, pero el propio Fernand Leger en esos años tiene unos artículos súper interesantes sobre arquitectura y participó en la decoración de la iglesia, de una iglesia que se me olvida el nombre en este momento, en Francia, en Asís. Aquí está Marcos Pina frente a su mosaico, que es bien interesante también porque el mosaico que está a la entrada de la iglesia está hecho con baldosa industrial, fragmentada, partida, que tiene que ver con ese interés de ellos de experimentar con los materiales, pero también de conectar esa práctica de alguna manera con lo popular. Marcos Pina, que había vivido muchos años en el barrio San Cristóbal, en San Cristóbal, que en ese momento era como vivir en Chía, ¿no? Era como salir de Bogotá, y él vivía más que en el barrio, realmente pues en el pueblito San Cristóbal. Había fundado ahí una escuela gratuita para los obreros que se formaban en los chircales, que trabajaban, perdón, en los chircales. Ustedes saben que esa zona de San Cristóbal tenía muchos chircales, ahora tiene algunos todavía. Y entonces él recibía en su casa obreros para enseñarles a hacer yesería, decoración con yesos, cornisas, todo ese tipo de apliques, y ellos fueron los que hicieron toda esa tipo de decoración en el Hotel Tequendama, cuando se hizo el Hotel Tequendama, Serrano Gómez, ¿no? El arquitecto Serrano Gómez. Gabriel Serrano Gómez, Gabriel creo. Sí, Cuellar Serrano Gómez. Y entonces él, por ejemplo, en este artículo narra cómo los ayudantes que tuvo para hacer el mosaico le decían, pero ¿cómo va a romper las baldosas si están nuevas? O sea, ¿cómo qué pasa? Pero bueno, tenía razón sobre la durabilidad y todo. Esta es la iglesia de Fátima hoy. Ella está en el barrio Santa Fe, muy cerca del cementerio central, está como a 3 cuadras al sur del cementerio central, y curiosamente los vitrales están bastante bien conservados. Pues imagínense sin el ladrillo pintado de azul pollito, pero sí se ha mantenido bien.
Ahora, pues también nos habla como de esas historias, cómo se van pues esfumando un poco en medio de la propia transformación de la ciudad, ¿no? Porque el barrio Santa Fe en esos años era como un barrio súper nice. Me quedan 5 minutos y no llegamos, yo nunca llego. De todas maneras los juegos, aunque tímidos, de esos artistas en búsqueda de esa integración plástica, ¿no? Porque miren que lo que proyectaron entre Hugo Martínez y Marcos Pina para la fachada de la iglesia era un juego como en el que había un salto espacial, ¿no? Los pastorcitos están en el mosaico y están de alguna manera conectándose con la figura, que habría sido una nota que fuera la figura mística, de Fátima, ¿no? Como generando ese salto, esa salida, digamos, del cuadro, del mosaico, a través de esa conexión con la escultura. Estas son imágenes de Ignacio Gómez, Triana y Marcos Pina, que fundaron una oficina que se llamaba la Sala de Arte, en donde fundamentalmente promovían ese desarrollo de la integración plástica. Ellos estaban empezando como a generar un esquema de trabajo colectivo para un momento en que empiezan, digamos, a surgir esos encargos. ¿Por qué? Voy a hacer como un resumen así gruesísimo porque se nos acabó el tiempo, porque a pesar de estar trabajando en el contexto de la restauración conservadora y ya bajo la dictadura de Rojas Pinilla, ellos a través de la revista, que no tuvo como una orientación política explícita, pero muchos juegos de inscripciones y adscripciones e intelectuales en sus artículos, en sus columnas editoriales, etcétera, ellos lograron impulsar unos ciertos valores e ideales con respecto al arte moderno, que tendiera a lo público, ¿sí? Por eso siempre estuvieron como orientándose con respecto al muralismo. Ellos encabezan como esa evolución del movimiento muralista acá, de muralismo hacia integración plástica, y digamos son agentes muy activos, negocian con el secretario de Educación de Rojas Pinilla cuando era Caicedo Ayerbe, tratan de negociar esos espacios. Efectivamente hay un proceso importante de asociación de los artistas a partir del Congreso de Intelectuales. Yo creo que ese fue un punto bien importante que no alcanzamos a tocar, pero ellos contribuyen mucho a la formación de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia en el año 54. Todas estas son coaliciones muy inspiradas en los ejemplos que Siqueiros venía dando desde 1943 cuando hace su charla, porque él siempre está hablando de agremiación y siempre está hablando de trabajo colectivo, siempre está hablando de agencia colectiva también. Ese concurso anual de pintura, por ejemplo, lo organiza la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, y que termina con un conflicto en el que hay como una decisión, una salida de algunos artistas de esa Asociación de Escritores y Artistas de Colombia para generar un movimiento nacional de artes plásticas. Ellos consiguen en esos años de todas maneras que se apruebe el decreto 898, esta es la reglamentación de ese decreto, en el que, pues como ustedes pueden ver, para todo edificio que tuviera más de, no recuerdo, 5 pisos o algo así, tenía que ponerse una obra, fuera de escultura o fuera pintura o fuera mural, y entonces sí hay como un nuevo auge de la práctica, digamos, del muralismo en esa época. Pero ya no les alcancé a contarle el intríngulis político por el que ellos pues sí, digamos que tienen una obra importante en ese contexto, pero más bien son los otros artistas, Obregón, Ramírez, Negret, los que consiguen los encargos en esos años. Por ejemplo, el mural de Obregón, aquí a la entrada de la Luis Ángel Arango, también el relieve de Ramírez Villamizar, que está aquí,
antes de la sala de conciertos, se realiza en esos años, ¿no? El mural de Obregón es del 58, dicen que es del 58, pero es del 57, bueno, y terminamos.